Hoy quiero hablarte de castillos. ¿A ti te gustan? Yo he de confesar que me transmiten un sentimiento de cercanía e incluso de tranquilidad. La verdad es que no sé describir muy bien lo que siento cuando los veo, pero de lo que sí que estoy segura es de que soy capaz de imaginarme allí en otra época. Quizás sean reminiscencias de una vida pasada. A saber, no sé si llegaremos a averiguarlo algún día, pero hoy te hablaré de unos castillos que dan mucho que hablar. Si aún no me conoces, mi nombre es Blanca y quiero que te vengas conmigo a hacer un pequeñito viaje. ¿Te animas? Venga, vámonos. Comenzamos. Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? El primero de nuestros castillos de hoy es el que dicen que alberga la puerta del infierno. Ubicado en la República Checa, al norte de Praga, el castillo Houska posee características arquitectónicas que lo hacen digno de mucha atención, y para conocerlo a fondo es necesario remontarnos a la época de construcción. Para el siglo XIII, quizá por orden de Otakar II de Bohemia, fue que se designó ese asentamiento como nueva sede para que el Estado real trabajara desde ahí.
A través de los años, el castillo pasó por distintos dueños. Nadie entendía qué era lo que lo hacía tan atrayente. No estaba en la mejor zona, no quedaba en punto fronterizo o estratégico militarmente, ni se encontraba cerca de recursos importantes para proteger, como por ejemplo el agua. Se tienen registros que durante el siglo IX, según indica Václav Havel, cronista y escritor checo, en su crónica checa en 1541, de que en aquellos terrenos existió un fuerte de madera. En este fuerte, según la crónica, los lugareños contaban que en una parte de la piedra caliza que rodeaba la edificación había una grieta enorme y que de ahí surgían criaturas monstruosas, con alas demoníacas y partes de animal. En las noches, esos seres atormentaban el ganado o a cualquier persona que se apareciera en ese sitio. La gente desesperada intentaba cerrar la grieta, pero al parecer todo con lo que intentaban tapar ese hoyo era absorbido. Fue tan grande el temor de los que vivían allí que creyeron que ese agujero era una puerta al infierno, y así fue como la comenzaron a llamar. Un noble líder de la región, ansioso con terminar los rumores de la puerta del infierno, le ofreció a varios prisioneros el perdón absoluto si bajaban por el agujero y contaban lo que habían visto. El experimento fue fatal. Cuando el primer prisionero había bajado varios metros, comenzó a proferir gritos enloquecedores. Y cuando lo subieron, la gente que se encontraba en el lugar quedó estupefacta al ver cómo el cabello del reo se había vuelto totalmente blanco. Para los años entre 1270 y 1280 se llevó a cabo la edificación del castillo. El sistema de defensa está dirigido hacia el interior. No hay modo de llegar al primer piso, ya que no hay escaleras y muchas de las ventanas que se observan están como simple adorno, ya que no hay ninguna habitación detrás de estas. La parte donde se encontraba la puerta del infierno fue cubierta con planchas de piedra, levantando la capilla sobre el sitio. Allí se colocan distintas pinturas del arcángel San Miguel, un ser que según las tradiciones cristianas se enfrentó al demonio y salió triunfante. Sin embargo, también se pueden observar otras pinturas macabras, como la de las criaturas endemoniadas. Una muy peculiar es la de un centauro femenino, tensando un arco en la mano izquierda. Algo raro para esas fechas, debido a que los centauros eran criaturas paganas y ser zurdo, según la cultura del medievo, era señal de ser aliado de Satán. Durante la Guerra de los 30 años, Houska estuvo vacío, pero fue ocupado rápidamente por un líder sueco de una banda de ladrones llamado Oronto. Se decía que este convicto era practicante de magia negra, pero aún así fue dado de baja por 2 cazadores de la zona que encontraban frustrados por los experimentos atroces de Oronto. En el año de 1836, el poeta Karel Hynek Mácha pasó una noche en el castillo y después escribió una carta a su amigo Edward Hegel, y en la misiva le narraba que durante toda la noche había tenido pesadillas en donde descendía por el hoyo y la maldad lo alcanzaba. Ya en pleno siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis habitaron este castillo. Se dice que más que como refugio y punto militar, usaron Houska como sede para prácticas ocultistas, aprovechando las energías que posee el sitio. Houska sigue siendo un misterio para quienes lo visitan,
y los avistamientos de demonios son reportados cada año. Mujeres con trajes antiguos que se pasean por los pasillos, perros de 3 cabezas que asustan por los alrededores o un caballo sin cabeza que recorre los bosques. Los secretos que alberga esta edificación han tratado de ser relevados por una gran variedad de investigadores paranormales. Nadie ha podido dar con una respuesta concreta. Según la conclusión a la que han llegado muchos, es que Houska fue construido siguiendo el patrón de geometría sagrada, es decir, siguieron un conjunto de figuras geométricas que tienen como base lo matemático y sagrado, tal vez para contener una posible puerta al infierno. Ahora viajaremos a Darmstadt, una ciudad del centro de Alemania. Allí encontramos un castillo embrujado, el que se cree que es el auténtico castillo de Frankenstein, aquel en el que se inspiró Mary Shelley. Fue construido en 1252 y realmente perteneció a una familia apellidada Frankenstein. Está enclavado en lo alto de una montaña perteneciente al Odenwald, en la que predominan los bosques sombríos y los valles estrechos. El paisaje colabora a rodear el castillo de un halo de misterio. Desde hace años, en él se celebra una gran fiesta para Halloween. Además, son numerosas las historias y leyendas en torno al castillo, pero la más reciente surgió en 2008. En aquel entonces, un equipo de un programa de televisión grabó sonidos dentro de él. Al parecer, se oye una voz que en alemán antiguo dice «Soy Arbo». Los investigadores creyeron que era el fantasma de un caballero llamado Arbogast, que habitó en el castillo. El siguiente de los lugares embrujados del mundo de los que quiero hablarte es el peculiar castillo de Leith, en Irlanda. Fueron los O'Bannon quienes construyeron esta estructura, que se cuenta hoy entre los castillos malditos. Se erigió en el siglo XIII un castillo de Coolderry, condado de Offaly. Los O'Carroll, señores de los O'Bannon, se adueñaron del castillo y en el siglo XVI tuvo lugar un trágico suceso en la pequeña iglesia del castillo. El recinto se conoce como la Capilla Sangrienta. Los hermanos O'Carroll se enfrentaron por la herencia y cuando uno de ellos, sacerdote, estaba oficiando una misa para su familia, fue asesinado encima del altar. Al parecer, este es uno de los castillos embrujados, pues está habitado por varios fantasmas, incluyendo uno que emite un horrible olor a azufre y carne podrida. Muchos programas de televisión dedicados a estos temas han grabado episodios en él.
sido como siempre. No habrá viento ni marea que me aparten de tu vera. Jamás volarán las nubes del cielo si tus lágrimas no pudiera ahogar. Ni esta niebla ni la lluvia me sumirán en desaliento. Contigo estaré, fuera el tiempo en el día de ayer, pues hoy mi sangre callará solo por amor. Viviré para siempre, contigo estaré. Mi pasión es tu vida. Te daré lo que el mundo no pueda tener por estar junto a ti en la eternidad. En la eternidad. Siénteme como tantas otras veces, que estas lágrimas que hoy sufre riegan todo el desaliento, lo hagan desaparecer por completo, y en tu oscura luz vislumbres mi luz. Tiemble el suelo, ruja el mar, arda el cielo hasta quemar todo este rencor. Doy mi vida por su dolor, cerrazón crepuscular en mi corazón. Viviré para siempre, contigo estaré. Mi pasión es tu vida. Te daré lo que el mundo no pueda tener por estar junto a ti en la eternidad. En la eternidad. Junto a ti para siempre. Otro de los castillos embrujados y tenebrosos es el de Montsaint. Se construyó sobre un antiguo claustro romano en el siglo XII. En el siglo XIV se convirtió en sede judicial de la región y más tarde en palacio episcopal. Entre sus paredes se celebraron varios juicios por brujería, en los que mujeres inocentes fueron declaradas brujas y ejecutadas. Actualmente acoge un museo dedicado a los instrumentos de tortura de la época de las brujas. Se dice que muchas de esas desgraciadas aún vagan por sus pasillos. Por ese motivo se le conoce como el Castillo de las Brujas. Viajaremos ahora hasta Italia. Y es que en la bella Italia se encuentra el siguiente de nuestros castillos embrujados, el de Montebello. En él vivía una niña albina junto a sus padres. Como en aquella época el albinismo era considerado un estigma, la madre le teñía el pelo con hierbas naturales que le daban un raro color azul. Esto la hizo ganarse el apodo de Azurina. La pequeña tenía prohibido salir del castillo. Cuenta la leyenda que murió en 1375
cuando fue a buscar su pelota al sótano y nunca regresó. Algunas versiones de la leyenda hablan de que sería su padre el culpable de la muerte. En el valle del Loira francés se encuentra el siguiente de los castillos malditos, el de Brissac. Es uno de los que encierra en sus muros una de las leyendas más espantosas. En él ocurrieron 2 violentos asesinatos. Jacques de Bris descubrió a su mujer, Charlotte, junto a su amante, Pierre de Lavenne. Los apuñaló a ambos, pero él mismo tuvo que irse del castillo, pues los fantasmas de los amantes permanecían penando en los pasillos. Incluso se cuenta que el fantasma de Charlotte sigue penando en la sala de la torre de la capilla. Pocos castillos embrujados son tan populares como el del tenebroso conde Drácula. El castillo en el que se contextualizaba la historia data del siglo XII y su apariencia sola ya es tenebrosa. La realidad es que Bram Stoker jamás pisó Rumanía y además tampoco conoció el castillo, pero la estructura que describe es tan parecida a esta que la coincidencia simplemente asombra. En la actualidad, el castillo de Bran funciona como un museo en el que se resguardan las pertenencias de su última habitante, la reina María, de quien se dice que lo embrujó. El castillo de Edimburgo emite una vibración siniestra desde lo alto del acantilado, alzándose amenazador sobre la capital escocesa. No en vano se gana un lugar en nuestro listado de los castillos malditos del mundo. Sus leyendas defienden que entre sus muros conviven diferentes fantasmas y almas en pena. El gaitero fantasma, el tamborilero sin cabeza, los prisioneros franceses de la Guerra de los 7 años y los prisioneros coloniales de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos penan todos juntos por los pasillos. Y sinceramente, con tanto fantasma, ¿te animarías a entrar allí? Yo creo que me lo pensaría bastante, la verdad. De hecho, creo que no entraría, no. Aunque la apariencia de Reszel nos confiesa que es uno de los peores castillos embrujados del mundo, cuando entramos a conocer su historia, nos damos cuenta de la realidad. Una mujer llamada Bárbara estaba cautiva en este lugar después de que la acusaran de incendio provocado y brujería en 1807. Allí tuvo varios bebés, hasta que 4 años después la quemaron en la estaca. No sin antes torturarlas durante toda su estancia. Nunca hubo posibilidad de comprobar si realizó o no actos de brujería. Ella fue la última persona ejecutada por brujería en Europa. En la actualidad, el castillo funciona como un hotel. Si tiene nombre,
existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Cerramos nuestro viaje por los castillos malditos del mundo con la popular y aterradora Torre de Londres. Lo mejor de su historia ocurrió en los años en los que funcionaba como residencia real, pero luego de ello se convirtió en prisión. En aquellos años, la torre fue testigo silente de torturas, dolores y muerte. De hecho, entre las víctimas más conocidas que sufrieron entre sus muros se encuentra Ana Bolena, la segunda mujer de Enrique VIII. Y es que en el año 1536 fue decapitada en esta torre, y desde entonces se cuenta que su fantasma no ha dejado de penar en ella. Otra de las leyendas que se les asocia es la de la misteriosa desaparición de los príncipes Eduardo V y su hermano Ricardo, quienes supuestamente habrían sido asesinados por su tío Ricardo III, por interponerse en la posibilidad de su ascenso al trono. Se cuenta que se les ha visto dando vueltas por la Torre Sangrienta en pijama y también jugando por la propiedad. Incluso hay quienes refieren que cuando cae el sol pueden escucharse a lo lejos sus siniestras risas y lamentos. Y hasta aquí el podcast de hoy. ¿Te han gustado estos castillos? No te cortes y dime qué opinas de ellos en los comentarios. Aprovecho también para invitarte a venir conmigo a mis redes sociales y al grupo de Telegram. Tienes en la descripción del podcast todos los enlaces, así que anímate y vente. Yo ahí te espero. Nos vemos en nuestra cita del próximo viernes. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda que si tiene nombre, existe.